Bueno, hecha la primera introducción de la materia, vamos a comenzar con la unidad número 1. Esta unidad trata del sector público y las finanzas públicas. Así que, hecha esta aclaración, comentamos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del sector público, tenemos que mencionar que el rol del sector público en la economía de mercado puede tomar el Estado dos posiciones. Una posición totalmente activa cuando hablamos de un Estado que es intervencionista y un rol pasivo en la economía cuando el Estado deja hacer al sector privado. Es por ello que en las economías mixtas, como es el caso de nuestro país, se hace necesario que se tenga que definir claramente cuál es el rol que va a cumplir el propio Estado y cuál va a ser el rol que va a materializar la actividad privada. Y esto hace que el estudio de las finanzas públicas en este contexto sea muy importante. En segundo lugar, tenemos que hablar una delimitación del sector público, donde podemos decir que desde un punto de vista jurídico amplio se considera sector público al conjunto de órganos, entidades, instituciones, cuya titularidad o poder de decisión provienen de la propiedad y potestad que tiene el Estado. Hablamos entonces del sector gubernamental más las empresas del Estado donde ésta tiene el manejo de las mismas. Después, cuando nosotros mencionamos la actuación del Estado, tenemos que tener en cuenta también de algunas fallas que se producen en la prestación del servicio o de los bienes que son denominados fallas de mercados. Son situaciones en las cuales los acuerdos voluntarios que tienen con el sector privado no cumplen los requisitos normativos de equidad o eficiencia, por lo tanto el Estado tiene que participar de alguna manera regulando y equilibrando y dando una equidad a esta situación no deseada cuando el Estado autoriza de alguna manera a que el sector privado pueda desenvolverse en el mismo. Así podemos mencionar que, por ejemplo, tenemos que hacer una división de los bienes públicos, sus externalidades y los monopolios naturales. Acá es importante que recordemos que cada vez que se produce una prestación, esta prestación puede tener algún tipo de externalidad. ¿Qué es una externalidad? Es el efecto que se produce a terceros por una determinada acción, tanto del sector privado como del sector público. Y estas externalidades pueden ser de dos tipos, pueden ser tanto positivas o negativas según afecte o no a la sociedad. Por eso el Estado participa de alguna manera regulando e interviniendo para que estas externalidades en las prestaciones de servicios no afecten a la sociedad en forma negativa o en caso de que sea una prestación de servicio que tenga una externalidad negativa, que no tenga algún viso de solución inmediata, esta sea lo más neutralizada posible porque el Estado justamente protege al bien común o al bien jurídico tutelado en este caso, que es el bienestar de toda la sociedad. Es importante también que nosotros mencionemos cuáles son las funciones que tiene el Estado. El Estado tiene diferentes funciones, funciones de asignación, funciones de estabilización y funciones de distribución. Son las tres funciones principales que realiza el Estado. Según Stiglitz, ustedes saben que fue un premio Nobel internacional, premio Nobel de Economía, donde él mencionaba cuáles son las causas de la incapacidad que tiene el Estado para cumplir los objetivos que hemos mencionado. Por una parte, el Estado en sí mismo tiene información limitada en cuanto al desenvolvimiento dentro del mercado, existe un control limitado de las empresas privadas, también existe un control limitado por parte del Estado de la burocracia entendida como la actividad administrativa. Nosotros sabemos que en todo sistema es muy importante la existencia de la burocracia, no así el exceso de la burocracia. Y también existen limitaciones impuestas por los propios procesos políticos, porque las finanzas públicas también se desenvuelven dentro de un contexto que es un contexto de tipo político. Debemos mencionar también un concepto que es muy relevante y tiene que ver con la teoría de la elección pública,
donde se habla fundamentalmente que cuando nosotros analizamos la economía o analizamos tanto en la visión micro o macroeconomía, no podemos escapar a la visión de tipo política y también a la visión de la elección pública. Hay algo que es muy utilizado en el análisis y que nosotros lo vamos a ver en profundidad en el material que acompañamos a cada una de estas unidades, porque estas unidades que nosotros lo presentamos en forma visual digital, obviamente se acompaña con este material ampliado en forma de desarrollo de cada una de estas unidades, acompañados por lo que dice cada autor, que es sugerido como bibliografía obligatoria y optativa dentro de la misma materia. Por lo tanto, lo que hacemos en esta parte es mencionar aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta como eje principal del estudio. No obstante eso, sabemos que todo se acompaña con el material bibliográfico y apuntes o material de apoyo que realiza la cátedra para que el alumno pueda profundizar en cada uno de estos puntos. Así, mencionado esto, en la teoría de la elección pública, seguramente ustedes van a poder ampliar y nosotros lo vamos a ver cuando hablamos de la variable de los votos. Ustedes saben que tenemos una teoría de la aplicación de política en función del efecto que tiene, donde se menciona el voto con los pies, donde de acuerdo a las teorías o las políticas que se apliquen en un Estado, puede tener un efecto de la movilidad de toda la ciudadanía hacia tal o cual partido político o hacia tal o cual Estado. Esto obviamente lo vamos a ampliar en el desarrollo de este punto en particular. También vale decir que para nosotros es muy importante hablar de la actividad financiera del Estado, que es el eje principal que vamos a desarrollar en toda la materia. Y la actividad financiera del Estado la podemos destacar o podemos decir que es el conjunto de operaciones del Estado que tiene por objeto tanto la obtención de recursos como la realización de los gastos públicos necesarios para movilizar las funciones y los servicios públicos aptos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Acá es muy importante que recordemos lo que dijimos en la introducción. Vamos a tener una entrada de fondos, de recursos que el Estado lo obtiene a través de su propio patrimonio o a través de ejercer una coacción sobre el recurso de los privados en forma de tributos o vendiendo bienes de su propio patrimonio o a través del crédito público, y donde tiene como salida todo aquello que es necesario para poner en funcionamiento el Estado. Entonces, recursos menos gastos hacen lo que se denomina la caja pública. Todo esto tiene como, digamos, como transparencia del movimiento de los recursos del Estado, algo que nosotros vamos a ver en la unidad número 9 y que se denomina el presupuesto público. Todo lo que realiza el Estado en la obtención de recursos, en la estimación de recursos, como la autorización de gastos, se manifiesta en el presupuesto nacional, luego se aplica un presupuesto de tipo provincial por el carácter federal que tenemos y culminamos en presupuestos municipales por esta misma condición del sistema federal de la República Argentina, donde sabemos que los presupuestos determinan o estiman los ingresos, autorizan los egresos y que es el límite formal que tiene cada uno de los estados provinciales, el propio nacional y el municipal. Dicho esto, entonces nosotros hacemos mención a la introducción de esta materia. Ya dimos una visión, una semblanza general de la actividad que realiza el Estado y de aquí en más vamos a continuar con cada uno de los puntos particulares. En el caso que nos ocupa finalizamos la unidad número 1 que refiere a la introducción de esta materia y pasamos entonces en la próxima clase a desarrollar la unidad número 2 que tiene que ver con el gasto público.